Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Ciertas pistas de los tiempos que hemos vivido nos van revelando la historia cuando seguimos la huella de nuestros gobernantes. Sin ir tan lejos, durante el siglo XX transitamos de los militares a la época de los abogados, y en la antesala de la aldea global aparecieron los economistas con nuevas reglas y maneras de entender la coyuntura. Pasamos así del discurso revolucionario de la justicia social a la apología del desarrollo económico. Es justo en este punto donde encaja la presente semblanza. Un personaje muy de nuestros tiempos, quien encontró la manera de superar tremendas tempestades y hacer de la política una forma de vida sin renunciar a sus convicciones de economista. Su nombre, María de los Ángeles Moreno Uriegas, mujer de ciudad, de raigambre coyoacanense y firme combatiente del deber ser, en este espacio que nos congrega y nos expulsa, el lugar del ombligo de la luna. Mi padre fue gastroenterólogo y fundador de instituciones de atención médica, sobre todo a la gente de bajos recursos. No solo dentro del IMSS y el ISSSTE, sino después con el doctor Gustavo Vaz, formó una red de hospitales y de clínicas de referencia y contrarreferencia en el campo, a la vez que una escuela de formación de enfermeras y asistentes médicos. Fue justamente piedra angular de estos movimientos en los que peleamos los derechos cuando el ISSSTE y cuando el Seguro Social iniciaron sus actividades. Ella lo trae de familia, pero ella lo trae consigo, porque se fue modelando justamente bajo ese marco, un marco de legalidad, un marco de igualdad, un marco de una ciudadanía que no tiene disfraces. No había pretextos para no cumplir con las tareas y se puede decir que de muchas maneras las teníamos que realizar solas, aún sin supervisión, porque mi papá y mi mamá trabajaban todo el día. Entonces eso nos hizo más responsables, creo yo, ¿no? Mire, yo respiré en la casa esa vocación de servicio público. Estaba convencida de que tenía que ir a la UNAM. Yo no quería ir a ningún otro lado, a la UNAM. Y dentro de la UNAM pensé medicina. Mis padres eran médicos y me gustaba mucho lo que hacían, me gustaba la carrera. Exploré otras posibilidades, me fui hasta astronomía. Yo diría que el haber estado en universidad pública siempre le permitió tener la posibilidad de desarrollarse en medios muy plurales de la sociedad mexicana. El ingreso, ella estudió en la preparatoria 5, después pasó a la universidad, a la ahora Facultad de Economía, y había una gran diversidad social. Yo daba la clase de Finanzas Públicas de México y ella fue una alumna muy cumplida, muy aventajada, muy participativa. En fin, yo tengo el mejor recuerdo de ella como alumna de la escuela y después me la he encontrado y he tenido oportunidad de tratarla ya como política. Durante los 2 primeros años yo dije, me voy a cambiar de carrera, me voy a ir a medicina, pero soy muy terca. Dije, no, ya empecé, ahora termino. Y en el 3er año descubrí que la economía tenía una vertiente social muy importante y que se dedicaba precisamente a ver cómo distribuía los recursos escasos para atender mejor las necesidades de toda la población. En el caso de ella fue particularmente difícil salir adelante como líder, ¿verdad? Demostrarse a sí misma que había retos muy intensos que cubrir. Y creo que los padres tuvieron una importancia significativa porque mi papá
A ella la inició en la carrera política, a él le gustaba mucho la política. Ella se incorpora a través de en aquel tiempo, la Liga de Economistas del PRI, y se incorpora en esos años 70, como bien dice usted, en un contexto en que la mujer todavía no participaba de manera tan sustantiva y tan importante como a esa hora. Y los economistas yo creo que eran los más grillos de toda la universidad y los más rojillos también. Y bueno, pues yo analicé el comportamiento, los estatutos, los programas de diversas instituciones políticas y me pareció que el PRI tenía las mejores propuestas. Esto ha sido una batalla muy intensa, donde hemos participado muchas mujeres, y yo diría, en esta causa nos hemos sumado mujeres de todos los partidos, para tener presencia, para que se nos reconozca el derecho a participar en la política, el derecho a decidir en diferentes aspectos, a gobernar. A ella le toca este momento en que hay que preparar a la mujer para hacer. En la vida todo es resultado del aprendizaje. Entonces las mujeres tenemos que aprender a ser funcionarias, a ser dirigentes, a ser líderes. Yo admiraba mucho a una mujer a la que no conocía personalmente, sino por sus discursos, por sus apariciones en televisión, por su respuesta a un informe presidencial, por su activismo, por su actitud. Llegó a dirigir la CNC y luego llegó a dirigir el partido y se llama Beatriz Paredes Rangel. Yo admiraba profundamente a esa joven que había logrado tantas cosas en política desde tan joven. Lo que pasa es que hay mujeres como María de los Ángeles Moreno, que yo creo que esta crítica de que no se podía hacer en una sociedad machista, o no se podía brillar en una sociedad machista como la que a ella le tocó vivir, yo creo que eso a ella le es, como dicen los chavos, inclusive, ¿no? Eso a ella no le importa porque ella sabe que tiene un peso específico y que lo ha tenido y que lo tendrá, y espero que lo siga teniendo durante mucho tiempo para que siga siendo una persona que juegue un papel importante en esta democracia electoral mexicana. Somos seres humanos pensantes, racionales, también emocionales. Yo diría que a los hombres les falta desarrollar su lado derecho, el emocional, la inteligencia emocional, yo diría que es tan o más importante que la inteligencia racional. ¿Ya? Y de repente, bueno, dicen que en las mujeres predomina el emocional y en los hombres lo racional. Pues hay que hacer una mezclita, ¿no? Por eso es que además también debemos caminar juntos. Convencida de la ruta que ella misma había trazado entre la economía y la política, María de los Ángeles Moreno se sumó a las filas del Revolucionario Institucional en la década en que la ONU impulsó decididamente la presencia femenina con la celebración del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y, en 1975, el Año Internacional de la Mujer. Desde esta fecha, incluso, cada 8 de marzo se le reserva internacionalmente un día para celebrar, debatir y reconocer que esta lucha por la igualdad aún no ha terminado. Aunque desde 1930 existió una ley sobre planeación general de la República, no fue sino hasta 1983 en que el presidente Miguel de la Madrid abrogó aquella y modificó el artículo 26 para elevar a rango constitucional la ley de planeación. Convaleciente de una grave crisis económica, la patria se le desbarataba entre las manos y el último de los abogados y primer economista del siglo pasado no lo iba a permitir. Así que puso a trabajar a su equipo de tecnócratas para echar a andar el primer Plan Nacional de Desarrollo. Es una persona que ha leído muchísimo, que está muy bien entrenada, muy capacitada. Le abrió puertas. Entonces la invitaron a trabajar en aquel entonces en el IEPES para la
la candidatura y eventual presidencia del licenciado de la Madrid. Lo que hacía era ordenar toda la información que se recopilaba durante la campaña electoral para hacer el plan de gobierno del nuevo presidente de la Revolución Mexicana. Esa es la función que tenía encomendada el Yepes. Y básicamente los temas prioritarios del Yepes, por su misma objetividad, eran los temas económicos. La economía de mercado entró con mucha fuerza después de los 70, más bien en los 80, y se planteó de una manera distinta para los países desarrollados que para los países en desarrollo. Se nos dio una receta que había que seguir, el famoso consenso de Washington, que luego dijeron que era el consenso de los latinoamericanos. No, fue de Washington. Y desde allí, la manera de implantar el modelo, porque es un modelo económico, pues fue ir condicionando, por ejemplo, los créditos del Banco Mundial, los créditos del BID, el apoyo en diferentes materias, las renegociaciones de la deuda y otras cuestiones así, a seguir las recetas. Y el segundo es un tema electoral, tomando una tesis anglosajona básicamente, que ya se había impuesto positivamente en el caso alemán después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay democracia donde hay elecciones libres y competidas. Lógicamente, esto se le impone a todos los países de América Latina, algunos lo llaman los acuerdos de Washington, ¿no? Y a mí me podrían haber llamado globalifóbica. ¿Sí? Yo siempre decía que para mí el modelo era muy drástico y que no se acomodaba a los ritmos, formas y tiempos que requería la economía mexicana, no el modelo traído desde fuera, no, la economía mexicana. Cuando viene este proceso de neocapitalismo, pues lógicamente este es un tema que en México va a tener dificultades para desarrollarse, porque estos dos elementos son prioritarios en la economía del país. Todavía hoy, en 2014, si uno lee las estadísticas, la economía del país gira en buena medida en torno a estos recursos energéticos. Como economista, creo que hizo una contribución muy importante en los puestos que le tocó desempeñar en la discusión, debate y aprobación de los presupuestos, tanto de egresos como de ingresos. En fin, creo que ella ha jugado un importante papel como economista. Algunas veces pienso que los economistas hemos fallado en eso, porque no es solo el crecimiento económico, que por cierto también ahorita nos está fallando, sino también la distribución del ingreso y de la riqueza, para que todos vivamos bien. Yo no digo que igual, pero bien todos, con un margen de diferencia entre el ingreso de uno y de otro, así, no así. Bueno, yo he vivido y trabajado y estudié para eso. Y como estudié para eso, muy pronto me capturó algo muy vinculado con la economía, que es la política. Terminando en el tercer año de la Secretaría de Pesca, le invitan a que se vaya como candidata a diputada plurinominal. En aquel entonces presidía el CEN del partido Luis Donaldo Colosio. Él le pide que por primera ocasión los plurinominales hicieran campaña acompañando a los candidatos de mayoría a asistir al Congreso. Ahí inicia ella y llega a la 55 legislatura, y doña María Ángeles Moreno pasa a ser la copresidenta de la Comisión de Gobierno en esa legislatura a la salida de don Fernando Ortiz Arana. En el tiempo en que ella accede a la Cámara no había muchas mujeres, eran muy pocas, de manera que yo creo que fue una de las que marcó y abrió y dejó una huella muy positiva para continuar en el movimiento feminista. Y al principio decía, ¿y yo qué voy a hacer en el legislativo? Sí, pues conozco a los diputados y a los senadores, mis respetos, pero yo no sé legislar. Pues aprendí. Y fue un aprendizaje maravilloso. Una vez que le entendí y vi cómo era el debate y lo vivo y lo rápido que hay que reaccionar y convivir codo con codo con
el peor de la oposición y luego chócalas, no es nada personal. Yo me subo a la tribuna y te doy hasta con la cubeta y tú a mí, luego somos cuates acá abajo. Fue un gran aprendizaje por la democracia. Ella había sido secretaria general durante la presidencia de Ignacio Pichardo Pagasa y pasa después a ser presidenta del CEN, siendo presidente don Ernesto Zedillo. Era un contexto difícil porque el presidente de la República manifestó la sana distancia del partido y en otras palabras pues dejó de apoyarlo. Fui la primera mujer en ser presidente de un partido en el poder, porque en otros momentos ha habido presidentas de partido y presidentes, por supuesto, pero no con el partido en el poder. A mí me tocó con el partido en el poder, pero también con una crisis y con una serie de problemas que había que enfrentar y había que resolver. La economía se cayó, el error famoso de diciembre, que haya sido como haya sido, dije bueno, se cayó. Se devaluó el peso, entramos en una crisis terrible, hubo que recurrir a préstamos de emergencia y bueno, todo eso caía también sobre los hombros de quien presidía el partido. Las preguntas llovían, las críticas también, pero además se habían dado los lamentabilísimos asesinatos de Luis Donaldo Colosio, nuestro candidato, y de José Francisco Ruiz Massieu, nuestro compañero que iba a encabezar la Cámara, y las preguntas sobre eso también menudeaban. Y muchos persistían en decir el partido fue el culpable y desde el partido, y nosotros, especialmente yo, dedicada a decir no, eso no es así, no es cierto. Esto fue una trama que vino de otro lado, tampoco coincidió nunca en que fuera un crimen de Estado, no, definitivamente no. Eso fue pues un lamentabilísimo, en ambos casos, un lamentable asesinato, donde puede ser que varios se hayan confabulado para eso. Lo que yo niego es que haya sido desde el gobierno o desde el partido, eso nunca lo aceptaré y además las evidencias no demuestran eso. A la muerte de Luis Donaldo Colosio, entrañable amigo de la diputada Moreno, ella subió a tribuna a hablar y decir lo que había pasado. Se levantó con la misma entereza de siempre y al subir a tribuna comenzó a hablar de la muerte, del asesinato de Luis Donaldo Colosio y de su amistad con él. A María de los Ángeles le toca una época de transición en donde las soluciones eran por voluntades políticas y empezaban a ser verdaderamente una respuesta a lo que era el requerimiento social. Yo creo que a ella le tocó una época difícil en donde estabilizarse y tener, como ella debió hacerlo, una línea que fue nueva, que fue vigorosa y que tiene un fuerte sello femenino, fue, para mi manera de ver, muy adecuado. Qué mejor que una mujer que tiene como símbolo la honestidad, el coraje, la disciplina, el respeto, insisto. Además es una mujer muy tranquila, que infunde esa tranquilidad, pero también ese respeto, ese conocimiento de las instituciones, no es ninguna improvisada. Como que todas las cualidades, yo creo, en un momento en que el partido necesitaba precisamente alguien que le diera así la cara, ¿no? Alguien que no pudiera ser señalada a lo mejor por pertenecer a uno en otro, sino completamente institucional. Eso sería mi punto de vista, ¿no? De por qué fue designada y cómo ella logró, pues, a pesar de esos momentos difíciles para su partido, ella decir, aquí estamos y salimos adelante. La 57ª legislatura se distingue en la historia de nuestro Congreso por ser la primera de la era contemporánea en que dejó de existir la mayoría absoluta en manos de un partido político. Esta dosis de pluralidad en la Cámara de Diputados modificó las reglas no escritas al interior del legislativo y, en consecuencia, en el Senado se vivieron intensos debates como resultado de la apretada y muy delicada agenda nacional. En el centro de aquel torbellino, una mujer era quien daba la cara por el tricolor.
Como senadora de la República por el Distrito Federal, María de los Ángeles Moreno comenzó a vivir y pensar su ciudad de forma diferente, sin retraerse de los sensibles problemas nacionales que se discutían en la antigua casona de Jicoténcatl, el TLC. El movimiento zapatista y la defensa de los hidrocarburos obligaron a elevar el debate y consensuar acuerdos entre distintas corrientes. Bueno, yo creo que fue una legislatura muy interesante porque sí, efectivamente, bueno, pues es la primera vez que ya no hay gran comisión, ya no hay un líder en la Cámara que nada más es el del partido que era la mayoría durante tantos años, ¿no? Teníamos forzosamente que aliarnos o hacer algún pacto con otro partido para poder sacar adelante los asuntos. Y como apenas empezaba este fenómeno del gobierno dividido, no nos resultó fácil la asimilación y adaptarnos a las nuevas formas y a los procesos. Ella cree en algo y actúa en razón de ello. Es decir, es una política congruente, cosa que no es muy fácil de encontrar, ¿no? O sea, mucha gente pues piensa de una manera y actúa de otra o expresa otra. Ella no, ella es congruente, cree en la libertad, en la democracia, en los grandes valores. También al llegar al Senado, ella se encarga de recuperar todo lo que era el archivo histórico del Senado. Ella siempre vio, al igual que cuando se realizó el museo, de dotar de fondos, de no escatimar en esta importante labor, precisamente para pues que las instituciones sean reconocidas, para que el trabajo legislativo sea mucho más serio, fue un trabajo enorme, porque a diferencia del museo que estás creando, sí, con mucho interés y con mucha innovación en las técnicas que se usaron para consultar el museo, etcétera, pero aquí estamos hablando de un rescate de todos los papeles tan importantes, de todos los diario de los debates, de todos los papeles que se han venido desarrollando desde que existe el Senado. Me parece que ha faltado visión y ha faltado nivel para ver a la Ciudad de México como eso, como esa noble ciudad que ha abierto los brazos a todos los mexicanos durante tantos años, que ha recibido las decisiones de diferentes gobiernos, que durante toda la etapa de crecimiento acelerado, muchos se vinieron aquí y hubo que hacer aceleradamente vivienda y calles y avenidas y de todo, que en mucho distorsionaron la homogeneidad de nuestra ciudad. Yo creo que ella se incorporó a la Asamblea Legislativa y aportó pues fundamentalmente estas cualidades que ha ido acumulando con el paso de los años. Una actividad legislativa muy rica, siempre viendo por los intereses de la ciudad. En el año 2002 había trabajado con mis compañeros, decía, en una reforma política que salió por consenso, que la Cámara de Diputados convirtió en iniciativa y la aprobó con el 97% de los votos, y que luego por intereses particulares de varios partidos, ni siquiera de uno, se paró. Ella piensa mucho que no puede ser el Distrito Federal un estado más de la República. Ella considera que en vez de municipios que algunos proponen, deben existir alcaldías. Pretende que las 16 delegaciones se incrementen a 20 o más, porque hay delegaciones muy grandes, difíciles de gobernar, como simplemente Iztapalapa o Gustavo Amadero. Propusimos que hubiera un consejo donde estuvieran participando todos los hoy delegados, en su momento jefes territoriales, y que tuviera la obligación de reunirse al menos una vez por mes para discutir los asuntos más importantes de la ciudad y de cada delegación, incluido el presupuesto. Es decir, sería un consejo dentro del gobierno de la ciudad, pero integrado de manera plural. Ella
siente una pasión enorme por legislar, por la actividad de hacer leyes, de darle una normatividad a este país mejor de la que tiene, y se entrega. O sea, siempre se ha entregado y cumple con sus funciones con una responsabilidad con la que pocos. Creo que es una de las mujeres de México, de las grandes mujeres que México ha necesitado para ir arreglando el camino para que ustedes y las que vienen después de ustedes estén en paridad con los varones. Cuando a veces se nace para hacer política y se nace para tener esas características que tiene ella, yo, sin lastimar a ninguna más de las mujeres, yo creo que es excepcional, doña María de los Ángeles Moreno Uriegas. En María de los Ángeles tenemos una política de primer rango, porque no solo se trata de una persona informada, estudiosa, con preparación y experiencia. Es las dos cualidades que son muy importantes para un buen político. Yo a veces le decía, bueno, ¿y de qué te ríes cuando te retratan? ¿De qué te ríes si las cosas están terribles? Dinos la buena noticia. Pues esa actitud y es lucha, es saber que las cosas pueden mejorar si todos cooperamos. Y ella es una persona que invita a los demás a cooperar. Me parece que en México falta ciudadanía. Ciudadanía informada, interesada, conociendo sus derechos, sus obligaciones y participando. En lugar de rechazar y decir, no, yo en política no me meto, no, métete. Y especialmente los jóvenes, métanse. No solo vayan a votar, luego exijan sus derechos y propongan y molesten y digan y propongan cosas útiles para la comunidad. Creo que nos falta ciudadanía y sin ciudadanía no hay democracia. Y si la ciudadanía no está bien informada y no participa, acoja la democracia. Firme en sus convicciones políticas y leal a sus ideales de economista, María de los Ángeles Moreno Uriegas nos muestra que justo a la mitad entre ambos senderos se ubica el ser humano, la mujer que aprovecha las oportunidades que se le ponen enfrente y que da la cara cuando es preciso reconocer los tropiezos. Mujer de excepción por el solo hecho de llegar, pero aún más por mantenerse en la escarpada cumbre de la política. María de los Ángeles Moreno ocupa un espacio en nuestra ya larga lista de personajes históricos del Congreso mexicano. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.